Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy increíblemente emocionado de traerles hoy un vídeo que sé que muchísimos de ustedes han estado esperando con una anticipación que raya en la obsesión saludable. Prepárense, abróchense los cinturones, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha provocado un auténtico terremoto, no solo en el bullicioso mundo del espectáculo turco, sino en todos y cada uno de los rincones del planeta donde la devota fanaticada de Kerem Bürsin y Hande Erçel ha plantado su bandera. Sí, como el título les ha advertido de manera categórica, prepárense para una sorpresa que ha sacudido los cimientos y ha hecho que el legendario Fabur estalle en una reacción verdaderamente épica. Ya se estarán imaginando de qué va este torbellino de emociones, ¿verdad? Vamos a desmenuzar, a diseccionar cada detalle de lo que ha estado ocurriendo, las pistas que parecían insignificantes pero que ahora cobran un significado monumental, los rumores que han volado como cometas y, sobre todo, esa reacción visceral y apasionada de sus fans más fervientes, los arquitectos de este fenómeno. Si por alguna razón aún no se han unido a nuestra familia, les invito de la manera más encarecida a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse, que ven abajo, y no olviden activar esa campanita que suena como música celestial para nosotros, para que no se pierdan ni un solo ápice de todo el contenido que con tanto cariño creamos para ustedes. Su apoyo incondicional es el combustible que nos impulsa a seguir adelante, a mantener viva esta llama de pasión por nuestras estrellas favoritas. Ok, basta de preámbulos, vamos a lanzarnos de cabeza a este torbellino de noticias. Durante semanas que fácilmente se han sentido como meses eternos, los susurros, los murmullos y los gritos de esperanza sobre una posible reconciliación, o al menos, un acercamiento que dejara a pocos indiferentes entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, han estado circulando con la velocidad y la voracidad de la pólvora encendida. Ustedes, mis queridos seguidores, saben perfectamente cómo funciona este intrincado universo del espectáculo. A veces son meras especulaciones tejidas por la prensa amarillista, alimentadas por la necesidad de generar clics y titulares. Pero otras veces cuando las estrellas se alinean de una manera casi mística, y las pistas se van acumulando como migas de pan en un bosque encantado, estas especulaciones se transforman en algo mucho más tangible, algo que la razón no puede ignorar. Y déjenme decirles con toda la certeza de mi corazón, en este caso particular, las pistas han sido tan numerosas, tan contundentes y tan cargadas de simbolismo, que la fanaticada, ese ejército incansable y leal conocido universalmente como Fabur, ha estado sumida en un estado de éxtasis colectivo, una euforia contagiosa, analizando cada publicación, cada me gusta, cada mención, cada sombra, cada brillo. Es una locura maravillosa que solo ellos saben orquestar. Todo comenzó, si mi memoria no me falla y mis apuntes están en orden, con una serie de interacciones que en su aparente sutileza, eran verdaderas bombas de relojería para los ojos más agudos de los fans de Fabur. Pequeños detalles que pasaban desapercibidos para el ojo común, pero que para ellos, los detectives de la farándula, eran señales inequívocas de que algo se gestaba. Miren, Kerem y Hande, a pesar de haber tomado caminos separados hace ya un tiempo considerable, siempre han mantenido un nivel de respeto mutuo admirable, e incluso, para deleite de muchos, una amistad que se palpaba genuina. Sin embargo, lo que hemos presenciado recientemente trasciende con creces la cordialidad de dos ex colegas que se llevan bien. Hemos sido testigos de comentarios que, si bien podían ser interpretados como vagos o ambiguos a primera vista, poseían una chispa innegable, un eco vibrante de su historia compartida. Hemos visto me gusta en fotografías que no se referían a proyectos actuales o profesionales, sino a momentos encapsulados en el tiempo, a instantes que evocaban, de manera poderosa, su pasado juntos. Y es precisamente en esos momentos, en esas grietas de aparente casualidad, donde la maquinaria de especulaciones y análisis de Fabur se pone en marcha a toda velocidad, funcionando como el motor de un cohete espacial. Piensen por un instante en esto, un simple me gusta de Kerem Bürsin en una fotografía antigua de Hande Erçel, una de esas imágenes icónicas, casi míticas, de la serie que los catapultó a la fama mundial y, en el proceso, los unió en la vida real, Sen Kalkapm. O por otro lado, Hande comentando con un emoji de fuego, ese símbolo universal de pasión y fuego, en una publicación de Kerem que a simple vista, no tendría ninguna conexión directa con ella. Pero para los fans de Fabur, eso no era un comentario cualquiera, era un guiño directo y descarado, un mensaje codificado que resonaba en sus corazones. Estos no son actos aislados, no son coincidencias triviales. Para los seguidores más devotos de Fabur, son mensajes cifrados, señales inequívocas de que tal vez, solo tal vez,
hay algo mucho más profundo y significativo que una simple buena relación. Y entonces llegó el momento que todos esperábamos, la sorpresa total. La noticia que hizo estallar las redes sociales en 1000 pedazos, que elevó a Fabur a un nivel de euforia que no se había experimentado desde hacía mucho, mucho tiempo. Fue un acontecimiento que muchos habíamos intuido, deseado, soñado, pero sobre el que pairaba la incertidumbre de cuándo ocurriría, o si verdaderamente llegaría a materializarse. Se trató de su aparición conjunta en un evento. Y no se trataba de un evento oficial de prensa meticulosamente planeado, ni de una alfombra roja donde las cámaras dictan cada movimiento. Fue algo mucho más orgánico, más casual, más natural. Estaban en el mismo lugar, al mismo tiempo, y lo más trascendental, se les vio interactuando de una manera que confirmaba, punto por punto, todas y cada una de las sospechas que habían alimentado la fantasía de sus fans. Los vídeos y las fotografías que circularon como un reguero de pólvora digital eran dignos de ser catalogados como tesoros invaluables. Se les veía conversando animadamente, sus rostros iluminados por la risa compartida, y lo más importante, y aquí es donde la emoción de Fabur alcanzó su cenit, su clímax absoluto, compartiendo miradas que parecían decir mucho más que 1000 palabras juntas. No se trataba de la cordialidad forzada de dos ex colegas que intentan mantener las apariencias, sino de la profunda complicidad de dos personas que se conocen íntimamente, que comparten una historia que los ha marcado de forma indeleble y tal vez un futuro que aún está por escribirse. La forma sutil en que Kerem posó su mano en la cintura de Ande por un instante fugaz, la manera en que Ande se inclinó ligeramente hacia él mientras conversaban, todo ese cúmulo de gestos y microexpresiones era material puro, oro molido para el análisis exhaustivo y apasionado de los fans. Y el Fabur, mis queridos amigos, como les digo, reaccionó de manera masiva, monumental. Las redes sociales se vieron inundadas, desbordadas, por un torrente de mensajes de alegría desbordante, de esperanza renovada, de confirmación jubilosa. Hashtags como #Fabur is back, #Kerem Ande forever, y otros aún más creativos y cargados de emoción, se posicionaron como tendencia a nivel mundial, eclipsando cualquier otro tema. Los fans compartían sus emociones más profundas, sus teorías más elaboradas, sus deseos más anhelados. Algunos celebraban este momento como si se tratara de una boda real, otros lloraban de pura felicidad y conmoción, y un grupo considerable, con esa agudeza analítica que los caracteriza, se dedicó a desentrañar cada detalle de las fotografías, desde la marca de la ropa que llevaban hasta la mínima distancia entre ellos. Uno de los aspectos más fascinantes y dignos de estudio de esta reacción de Fabur es su asombrosa capacidad para desglosar hasta la más mínima interacción, hasta el más diminuto gesto. Nada se les escapa, absolutamente nada. Si uno de ellos comienza a seguir una cuenta nueva en redes sociales que, casualmente o no, está relacionada con el otro, eso ya es motivo suficiente para una celebración masiva y un análisis profundo. Si comparten una canción que para ellos evoca recuerdos imborrables de su relación, eso se convierte en una declaración pública de sentimientos. Y en este caso particular, la aparición conjunta en ese evento fue la confirmación definitiva, el sello de aprobación para muchísimos. Las teorías sobre lo que este acontecimiento podría significar son tan diversas, tan complejas y tan apasionadas como sus propios seguidores. Algunos están convencidos, sin lugar a dudas, de que se trata de una reconciliación amorosa, el glorioso regreso de la pareja que muchos consideraban la pareja perfecta, el epítome del romance moderno. Otros, más pragmáticos o cautelosos, piensan que es una amistad fortalecida, una señal inequívoca de que, a pesar de no haber prosperado su relación romántica, el vínculo que los une sigue siendo extraordinariamente fuerte y especial. Y luego están aquellos que, con una imaginación desbordante, especulan que podría tratarse de un proyecto profesional futuro juntos. Una colaboración que sinceramente sería una bendición para todos los devotos de Senkalkam. Imaginen la posibilidad, la pura fantasía, de verlos juntos nuevamente en una nueva serie, en una película, sería la materialización de un sueño largamente acariciado. Lo que es innegable, lo que trasciende cualquier especulación, es que esta sorpresa total ha reavivado, ha encendido nuevamente, la llama de la pasión fanática que nunca llegó a extinguirse por completo. Aquellos que seguían de cerca la vida y carrera de Kerem y Ande, y aquellos que quizás se habían distanciado un poco de la vorágine mediática ahora están más enganchados que nunca, absorbidos por la expectativa y la emoción. El impacto en las redes sociales es simplemente innegable. Sus perfiles han experimentado un aumento exponencial en interacciones, comentarios, likes y seguidores. Es un testimonio vivo y palpitante del poder de una conexión genuina,
tanto en la ficción como en la realidad, y de la inquebrantable devoción de una base de fans que ha crecido, ha madurado y se ha fortalecido junto a ellos. Y no podemos, bajo ninguna circunstancia, olvidar el impacto mediático que este evento ha generado. Los medios de comunicación turcos e internacionales, siempre con un oído atento y una cámara lista para capturar los movimientos de estas dos estrellas de renombre mundial, han cubierto la noticia con un entusiasmo desbordante. Los titulares han sido tan variados como las interpretaciones de los fans, pero todos coinciden en un punto crucial: la magnitud monumental de este acontecimiento. Se habla de un posible regreso, de una amistad reavivada, de una conexión que trasciende las pantallas, y sobre todo, de la locura contagiosa que esto ha desatado entre sus seguidores más leales. Quiero detenerme un momento aquí, para reflexionar sobre algo fundamental: la importancia capital de los fans, de comunidades como Fabur. Ellos son el motor incansable que impulsa a las celebridades, la fuerza vital que crea un ecosistema vibrante alrededor de sus artistas favoritos. Su dedicación inquebrantable, su pasión desbordante, su asombrosa capacidad para crear contenido, para analizar hasta el más mínimo detalle y para mantener viva la conversación, es algo que sinceramente admiro desde lo más profundo de mi ser. En el caso de Kerem y Hande, Fabur no solo se limita a apoyarlos, ha sido testigo presencial y protagonista activa de su historia, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Las reacciones de Fabur, que hemos podido observar en tiempo real, son una alquimia fascinante de pura alegría desbordante, de nostalgia agridulce y de esperanza radiante. He leído comentarios que rezan algo así como: por fin. Siempre supe que algo así iba a suceder, mi instinto nunca me falla, o sus miradas lo dicen todo, la chispa sigue ahí, están enamorados de nuevo. También hay un sector de la comunidad que mantiene una postura más cautelosa, argumentando con sensatez: aún es pronto para sacar conclusiones definitivas, pero me da una inmensa felicidad verlos tan a gusto y contentos juntos. Esta diversidad de opiniones, esta riqueza de perspectivas, es precisamente lo que hace que la comunidad Fabur sea tan rica, tan dinámica y tan cautivadora. Y es precisamente esta sorpresa total, este evento inesperado pero anhelado, el que ha puesto de manifiesto, de manera contundente, el poder inmenso de la comunidad Fabur. No solo han reaccionado, han generado una ola de optimismo, de expectativa y de energía positiva que ha contagiado a todos, incluso a aquellos que inicialmente eran escépticos. La forma en que han interpretado cada detalle, cada gesto, cada palabra, se ha convertido en un arte en sí mismo, una disciplina que solo ellos dominan a la perfección. Han logrado transformar un evento aparentemente sencillo, un simple encuentro casual, en una noticia de envergadura global, y todo gracias a su pasión inagotable, a su dedicación sin límites y a su capacidad para tejer narrativas que resuenan en el corazón de millones. Por eso los invito a todos ustedes, a los que son parte intrínseca de esta maravillosa comunidad Fabur, o a los que simplemente se encuentran fascinados por la cautivadora historia de Kerem y Hande, a que reflexionemos juntos sobre este momento crucial. ¿Qué creen ustedes realmente que significa esta aparición conjunta? ¿Es un mero indicio de una amistad renovada, o es la señal inequívoca de algo mucho más grande, de algo que promete reescribir los capítulos de su historia? ¿Cómo perciben ustedes la evolución de su relación, a través de los ojos de la fanaticada? Me encantaría, de verdad, leer sus opiniones, sus teorías, sus sensaciones en la sección de comentarios. Su perspectiva es invaluable para mí y para toda la comunidad. En resumen, hemos sido testigos de un acontecimiento que ha provocado una verdadera revolución, un cataclismo de emociones en el fandom de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Lo que comenzó como un hilo de sutiles pistas, casi imperceptibles, en el vasto océano de las redes sociales, ha culminado en una aparición conjunta que ha desatado la locura total, una euforia incontenible en la comunidad Fabur. Las reacciones han sido efusivas, un torrente de alegría desbordante, de esperanza renovada y de especulación febril, confirmando una vez más el profundo afecto, la conexión inquebrantable y la lealtad incondicional que estos dos talentosos actores han forjado con sus seguidores. Esta sorpresa total no solo ha reavivado el interés en la relación, tanto profesional como personal, de Kerem y Hande, sino que ha puesto de manifiesto el poder latente y la influencia significativa de una base de fans leal y apasionada, capaz de mover montañas y de generar tendencias globales. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme en este análisis profundo y por dedicar su valioso tiempo a ver este vídeo. Ha sido un verdadero placer, un honor compartir estas reflexiones, estas emociones y estas noticias con ustedes.
Ahora, la pelota está en su cancha. Cuéntenme por favor en la sección de comentarios, ¿cuál fue su reacción inmediata al ver la aparición conjunta de Kerem y Hande? ¿Qué creen ustedes que nos depara el futuro para ellos, como dúo y como individuos? Sus opiniones son súper importantes para mí, para el canal y para toda la comunidad que hacemos posible esto. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha entretenido, si les ha informado, o si simplemente les ha provocado una sonrisa, no olviden dejar un gran me gusta, un pulgar hacia arriba que nos diga que vamos por buen camino. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que compartan esta pasión por Kerem y Hande. Y por supuesto, si por algún motivo aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es gratuito, es fácil, y nos ayuda enormemente a seguir creciendo. Activen esa campanita para que les llegue la notificación al instante de cada nuevo vídeo que subimos, para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más pasión. Chao, chao.